Estamos con Sandro Espinosa, especialista justamente en temas de seguridad. Y yo quería, Sandro, empezar con algo que justamente ha mencionado Eli, ¿no? La posibilidad de que situaciones como esta sean catalogadas como terrorismo. De hecho, hay varias iniciativas, proyectos de ley, uno de ellos incluso impulsado por el mismo alcalde de Lima para calificar este tipo de actos ya como de terrorismo urbano. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pamela y Eli, muy buenos días a todos los televidentes. Mi opinión al respecto es que la verdad que no sé si es solo demagogia, ignorancia o desconocimiento y falta de buenos asesores de los políticos, ¿no? Las leyes, el cambio de las leyes no van a solucionar el problema. Lo mismo han hecho con la ley de la legítima defensa, quieren modificar la ley para deportar a los extranjeros. En realidad eso no va a solucionar el problema. ¿Por qué no va a solucionar el problema? Porque no tienen un buen diagnóstico. ¿Y por qué no tienen un buen diagnóstico? Porque lamentablemente el Perú no tiene inteligencia hace 35 años. Fue satanizada por el comunismo y por la izquierda, ¿no? Bien, Sandro, ¿y qué se puede hacer entonces? Porque hablamos de una facción del Tren de Aragua, hijos de Dios, y sabemos que tienen el control del INSE, que hay proxenetismo, hay cobro de cupos, pero ¿cuál podría ser la estrategia? Porque nos enfrentamos a crimen organizado que mueve millones de dólares. Sí, Pamela, voy a tratar de ser lo más rápido posible, sé que los tiempos de televisión son cortos. Primero quiero dar el diagnóstico, ya lo he dado hace mucho tiempo, pero parece que nadie lo escucha o no lo quieren escuchar. Lo que viene pasando en el Perú, y esto es información de la DEA y de la CIA, es que el nuevo cártel que ya ha nacido hace varios años en México, que se llama La Nueva Generación, vuelvo a repetir el nombre, La Nueva Generación. Okay. Este cártel, ¿ya? Lo que busca, a diferencia de los cárteles anteriores, tanto de Pablo Escobar como de Chapo Guzmán, que controlaban y tenían la hegemonía de la droga, porque tenían la ruta o la mejor operación logística hacia los Estados Unidos y hacia Europa. Hoy en día este cártel, que fue parte, vamos a decir, de este cártel fue el hijo de Chapo Guzmán, pero los que lo secundaban lo entregaron a la DEA Chapo y se quedaron con el cártel. Este cártel ha tomado la decisión estratégica de no solo controlar la ruta, la operación logística de la droga, sino también controlar la materia prima de cara a tener la hegemonía mundial en lo que se refiere a la droga. Por eso ha desplegado sus fuerzas hacia Ecuador, Venezuela y Colombia. Y ahí lo que ha hecho es, les ha dado logística, les ha dado dinero, les ha dado armamento, los ha empoderado, luego de que ha generado una guerra para que una banda delincuencial predomine. ¿Quiénes han predominado? En Ecuador los tijerones, en Colombia el gota a gota y en Venezuela el Tren de Aragua. Ellos tienen la tarea de venir a Perú y a Bolivia a generar una zona liberada en el Perú. Estamos hablando no de delincuencia común peruana, no de crimen organizado peruano. Estamos hablando de delincuencia común internacional, crimen organizado internacional y cártel de narcotráfico internacional, sumado a esto, trata de blancas o trata de personas internacionales. ¿Qué es lo que vemos en el INSE? Está viendo es muy serio, pero nadie lo quiere ver y no sé si no saben cómo darle la solución al problema, o no sé, es que no quieren darle solución al problema, porque siempre los políticos están viendo cuál va a ser, vamos a decir, la propuesta para las próximas elecciones, ¿no? Y quieren que el país esté en caos, pise fondo para aparecer como los salvadores, ¿no? Ahora, el tema se ha agravado sin duda con la inmigración y hay que reconocerlo, ¿no? Porque lo que pasa en Lince particularmente viene pasando ya desde hace muchos años. Y uno ve la proliferación de hostales en ese distrito, que es claramente una señal de que lo que hay allí son mafias de proxenetas, de sujetos que controlan el trabajo sexual de las mujeres en la calle. Esto también es una evidencia de que todo lo que se haya podido hacer en estos años tampoco ha logrado frenar esta situación. Lo que pasa es que todo país en cualquier lugar del mundo tú vas a encontrar crimen y delincuencia, en todo lugar del mundo. Lo que ha pasado, luego que te he explicado, es que la criminalidad más agresiva, más lesiva y sin ningún reparo por la vida humana se ha incrementado exponencialmente, ¿correcto? Dado lo que te he comentado y dado la inmigración de, vamos a decirlo, delincuentes extranjeros. Exacto, de personas. Ahora, lo que quisiera yo transmitir y comunicar es cuál es la solución del problema. Eso es lo más importante. Y esta solución
no tiene por qué esperar ni 6 meses, ni 3 meses, ni 2 años, ni 3 años. La solución del problema es bien sencilla. El Ejecutivo no tiene por qué pedirle facultades al Legislativo para solucionar el problema de seguridad ciudadana. Es más, el Ejecutivo lo único que tiene que hacer es aplicar la Ley de Seguridad Nacional que está en la Constitución. En base a eso y con fundamento, ¿por qué? Porque se trata de extranjeros operando en territorio peruano, sí, cometiendo delitos y crímenes, asesinando a personas, realizando atentados terroristas. No tienen que sacar una ley para calificar una granada de guerra en la vía pública como una acción terrorista. Es una acción terrorista. Lo es. ¿Correcto? A partir de ahí, el Estado peruano lo único que tiene que hacer es activar sus Fuerzas Armadas durmientes. Tenemos 200.000 hombres con preparación castrense, presupuesto, logística, vehículos, instalaciones. De esos 200 efectivos en todas las Fuerzas Armadas, el 30% tiene que salir a apoyar y tienen que declarar el estado de emergencia a nivel nacional. Sale a apoyar en el patrullaje a la policía. Si quiere darle una, vamos a decirlo, legalidad, porque ya existe el arresto ciudadano, bueno, saca un decreto de urgencia en base a la Ley de Seguridad Nacional para que las Fuerzas Armadas puedan detener a cualquier persona que comete un delito, ¿correcto? En apoyo a la policía. El otro 70%, el 50% de ese 70% hace cierre de fronteras. El otro 50% de ese 70% se va a los cuarteles o bases militares que tenemos a nivel nacional. Una acción integral. Exacto. Sandro Espinosa, el especialista en seguridad, porque tenemos muchas interrogantes respecto a las granadas de guerra. Muchos consideran que esto ya es terrorismo urbano. Se han reportado 3 casos, Sandro, en el último mes, 2 justamente en San Juan del Lurigancho, 1 en Lince, justamente el que acabamos de narrar. ¿De dónde se consiguen los criminales este armamento militar? ¿Quién les suministra este tipo de elementos tan peligrosos? Te saluda Eli Jutronich, cuéntanos. Eli, ¿cómo estás? Muy buenos días. Quería terminar primero la parte operativa, ¿no? El Estado como Ejecutivo da un plazo de 72 horas para que todo extranjero en territorio peruano regularice su situación. Para eso, la RENIE le tiene que dar acceso a todas las comisarías y todas las bases militares para que todo ciudadano extranjero vaya y se empadrone. Y no solo se empadrone, sino indique cuál es su situación en territorio peruano. Si trabaja para una empresa, tiene que traer su carta de trabajo. Si trabaja de ambulante, ¿no? Tiene que indicar, de llenar una declaración jurada, indicar en qué esquina, en qué semáforo trabaja y en qué casa vive y traer su contrato de alquiler. Luego de esas 72 horas, el gobierno puede sacar un decreto de urgencia en base a la Ley de Seguridad Ciudadana, de Seguridad Nacional, perdón, y detener a todo extranjero en territorio peruano que no esté empadronado y que no haya regularizado su situación en territorio peruano. ¿Dónde los tiene que detener? No tiene que gastarse millones para construir penales, que construya hospitales y colegios para los niños, para la gente humilde en el interior del país. Los tiene que detener en las bases militares y los tiene que tener solo por un mes ahí. Luego de un mes con los portatropas, el otro 50%, 60%, 70% que está haciendo cierre de fronteras, con los portatropas lo lleva a frontera y lo deja ahí. Pero tiene que ser una política de seguridad nacional integral. Todo delincuente extranjero que tenga sentencia consentida y ejecutoria tiene que ser trasladado a Chayapalca, a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, tan seguro tampoco es Chayapalca, ¿no? Acabamos de ver un informe también en Panorama que hemos visto que los extorsionadores siguen haciendo de las suyas, así estén por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Había un WhatsApp justamente que coordinaba todo el tema de la trata de personas y el proxenetismo en Lince, es decir, esto sigue ocurriendo, pero para que puedas responder finalmente la interrogante que te hice, ¿qué pasa con este armamento militar? ¿De dónde lo sacan? ¿Quién lo otorga? Nosotros tenemos dos hipótesis. Una hipótesis es que lamentablemente hay un gran arsenal que ha ido caducando en las Fuerzas Armadas, pero que no existe un control de una entidad, vamos a decirle, autónoma. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lamentablemente, ellos mismos se controlan, ellos mismos se fiscalizan, ¿no? Y muchas veces los miembros de las Fuerzas Armadas compran de manera particular su armamento, aparte del que les dota la institución militar. Y cuando ellos pasan a retiro, ese armamento particular, privado que se compraron, lo tienen que ingresar a los almacenes de las Fuerzas Armadas. Y ese armamento y ese material de guerra, hablando ya de granadas en específico, no tiene otro control. Lo que se debería disponer es un control sanitario cada cierto momento. Esa es una teoría, es una hipótesis por un lado. Y la otra es la que le mencioné al inicio, ¿no? El cártel de narcotráfico está proveyendo de todas estas armas
a todos estos extranjeros, tanto venezolanos, ecuatorianos como colombianos, para que puedan ser utilizados y puedan ellos generar el caos y puedan hacer del Perú una zona liberada. ¿Por qué? Porque eso es su modus operandi de los cárteles. Logra una zona liberada, se sienta con el gobierno y le dice: yo te controlo la delincuencia y el crimen, pero me dejas operar. Claro. Como lo que está pasando en todos los Ecuador. países. Claro, Bien, lo que Sandro. está haciendo en Ecuador. No. Exacto. Bien, Sandro, queremos agradecerte mucho por tus comentarios y vamos a estar pendientes de, finalmente, si es que las autoridades van a hacer algo más, ¿no? Por la Esperemos que inseguridad así sea. ciudadana, ¿no? Porque claramente la declaratoria de emergencia no está funcionando del todo como era la expectativa de la población. No, Si me permite, y no podemos si me permite. normalizar granadas de guerra, o sea, esto ya es un paso más allá de la violencia que no queremos reportar más, así que es urgente que se tomen acciones. Finalmente, Si me permite, Sandro, solamente brevemente, para cerrar, por favor. sí, para cerrar brevemente, el problema de los patrulleros. En verdad, estamos tratando de solucionar un incendio forestal con un vaso de agua, y eso no va a ser posible. Claro. Lo que pasa con los patrulleros y por qué están abandonados por falta de reparación, porque la fórmula de depreciación versus el mantenimiento fue mal hecha. Exacto. En vez de cambiar una ley, lo que deben hacer es cambiar, no sé, a sacar una resolución, un decreto de urgencia para cambiar esa fórmula. Y así la Policía Nacional puede utilizar su presupuesto, que muchas veces devuelve, para poder reparar toda esa flota que tiene inoperativa. Lo que ha pasado es que está mal la depreciación versus el valor de mantenimiento, y eso no le permite a la policía reparar sus vehículos. Ese es el gran Gracias. problema. Bien, Sandro, gracias por tus impresiones, muy amable como siempre. Vamos